Hola queridos amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Aquí su querido amigo hablándoles, que en esta ocasión quiero hablarles sobre la suma de Riemann. La suma de Riemann es una representación de una herramienta muy útil que nos ayuda al momento de querer calcular el área bajo la curva de alguna función, ya sea una función cuadrática, una función cúbica de raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la suma de Riemann se basa en que al momento de querer calcular el área bajo la curva de una función como esta que tenemos aquí, esta función y igual a f de x, la calculamos mediante rectángulos que van desde el eje x hasta hasta la parte de la curva, solamente debajo de la curva, llegando hasta abajo de la curva de la función, desde los intervalos a hasta el intervalo b. Ahora, hay que recordar que para calcular el área hay que multiplicar la base por la altura. Sin embargo, al dividir esta área debajo de la curva en cierta cantidad de rectángulos, podemos calcular el área de un rectángulo el cual nosotros elijamos. Y para calcular toda esta área, entonces deberíamos calcular el área de cada uno de estos rectangulitos y su sumatoria nos va a llevar al valor aproximado del área total bajo la curva de esta función. Sin embargo, para esta función, ¿a qué podemos llamar base y a qué llamaremos altura para poder calcular el área de cada uno de estos rectangulitos de acá? En el caso de la base tenemos que simplemente es un intervalo que el cual podemos tomar de cualquiera de estos rectangulitos, ya sea desde x1 a x2 o de x y menos 1 a x, y el cual este intervalo o este cambio lo podemos llamar delta x. Sin embargo, para poder calcular y saber quién es delta x, simplemente tomamos AB, el intervalo B, menos el intervalo A, el cual nos va a dar toda esta base de estos intervalos, en el cual deseamos calcular el área, dividido entre n bajo esta curva, el cual calculando el área de cada uno de ellos y sumándolos nos va a dar el área aproximada bajo la curva de la función. Ahora, la altura no es más que simplemente la propia función evaluada en un punto del eje X, que nos va a dar una imagen en el eje Y, que viene siendo la altura. No es más que simplemente evaluar un punto del eje X en la función para que nos dé como resultado una imagen el cual va a ser la altura. Entonces de esta manera podemos decir que el área es igual a la función evaluada en un punto del eje X por A, el intervalo B, menos el intervalo A, entre n número de los rectangulitos que tengamos bajo la curva de la función, el cual le deseamos calcular su área. Recordemos que así como podemos decir que el área es igual a la base por la altura, también podemos decir que el área es igual a la altura por la base. Es decir, debido a que es una propiedad, es una multiplicación, el orden de los factores no va a alterar el producto. Por eso podemos decir, podemos hacer este pequeño cambio. Ahora, para poder calcular el área completa de intervalo desde A hasta B y desde el eje X hasta la curva de la función, para calcular esa área solamente tendríamos que sumar el área de cada uno de estos rectangulitos, que vendrían siendo el área del rectangulito 1 más el área del rectangulito 2 más el 3 más así sucesivamente hasta el área enésima del rectangulito n que tengamos, dependiendo de qué tantos
rectangulitos hayamos dividido. Sin embargo, nótese algo, solamente al calcular esto, dicho sea de paso, esto que tenemos acá, esto lo podemos reescribir como esta notación, el cual viene dada por la letra sigma de una variable i, el cual inicia en n divisiones o n rectangulitos que tengamos de el área de la variable i. Sin embargo, este cálculo solamente es un aproximado del valor real que nosotros queremos obtener. Nótese aquí que tenemos unos pequeños huecos, los cuales esos huecos están fuera de este cálculo, por lo que solamente nos da un aproximado real del valor que queremos obtener. Sin embargo, esto no nos sirve. Lo que nos sirve o lo que queremos es calcular el área real bajo la curva de esta función. Sin embargo, ¿cómo hacemos eso? Aquí podemos tomar en cuenta que si n tiende a infinito, es decir, el número de rectangulitos tiende a infinito, yo sigo dividiendo rectangulitos todavía más y más y más y más. Estos pequeños huecos de aquí se van llenando, ya que debido a tantas divisiones, al añadir más divisiones, más rectangulitos, estos van cubriendo todos estos pequeños huecos y estamos más cerca de poder calcular el valor real de el área bajo la curva de esta función. Entonces, si n tiende a infinito, entonces delta de x va a tender a 0, es decir, los intervalos de cada uno de estos rectangulitos que son las bases se van a hacer pero tan pequeñitos que van a tender a 0. Entonces, a partir de esto, recordando que la base es igual al delta x, es decir, al e menos a entre n, podemos decir que el área, teniendo en cuenta que n tendiendo a infinito si nos va a acercar al valor real, va a llenar estos pequeños agujeros y nos va a acercar al valor real del área, entonces podemos decir que el área es igual al límite de cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i, que comienza en 1, hasta n de la función dada que tengamos, que también la otra forma en la que la conocemos es la integral de los intervalos desde a hasta b de una función dada. La suma de Riemann no es más que la representación de la integral, un poco más larga, pero muy igualmente muy utilizada. Ahora, para comprender todo esto, vamos a ver este pequeño ejemplo, el cual nos pide hallar el valor de la siguiente integral, la integral del intervalo 0 desde 0 hasta 1 de la función x al cubo menos 1 mediante la suma de Riemann, para poder comprender un poco más este ejemplo que les estamos dando, este tema. Ahora, para hallar el valor de esta integral mediante la suma de Riemann, tenemos que recordar la formulita antes hallada, el cual de este lado. Y lo primero que tenemos que ver aquí es que esta función va a ir evaluada en a más k, una constante k, por el delta de x, una constante k, no, perdón, mi error. La función a más k por el delta de x, todo esto por el delta de x. Sin embargo, ¿quién es delta de x? Delta de x, recordemos que es el intervalo b menos el intervalo a sobre n. Sin embargo, ¿quién es el intervalo a y quién es el intervalo e? Pues como hemos visto en el anterior gráfico, el intervalo a es donde comienza el intervalo en el cual empezamos a calcular el área a, y el intervalo b es el intervalo en donde finaliza el punto o el intervalo en donde queremos calcular dicha área. Entonces, los intervalos que tenemos aquí es 0 siendo a y b, que es 1. Y no podemos olvidar que nuestra función dada es x al cubo menos 1. Entonces, sabiendo estos valores, simplemente reemplazamos en esta pequeña fórmula y nos da que delta de x es igual a 1 sobre n. Ahora, para hallar esta función evaluada con este argumento, simplemente decimos que a ya sabemos quién es a, que es 0,
es sumada por k y a su vez multiplicada por delta de x. Delta de x ya lo conocemos y es 1 sobre n. La operación que nos da un k sobre n, o que es lo mismo que k sobre n. Aquí reemplazamos este k sobre n en la función evaluada en x. Ahora la vamos a evaluar en k sobre n. Reemplazamos k sobre n en esta x, que es x al cubo, y nos da x sobre n todo al cubo, sin olvidar, claro, el menos 1. Ahora, elevando toda esta fracción al cubo, nos queda que k al cubo sobre n al cubo menos 1. Ahora procedemos a utilizar la sumatoria, y en vez de tener la función evaluada en este argumento, de hecho este argumento ya lo conocemos y es lo que acabamos de encontrar, acá esto lo reemplazamos en la ecuación, que nos queda la sumatoria de k al cubo sobre n al cubo menos 1 por delta de x, que es lo que tenemos en la ecuación, y delta de x ya lo conocemos, que es 1. Distributiva en la multiplicación de estas fracciones, nos queda que 1 sobre n por k al cubo sobre n al cubo, 1 por k al cubo, y el denominador n por n al cubo, n a la 4, menos 1 por esta fracción nos da la misma fracción. Ahora, por propiedades de las sumatorias, podemos simplemente separarla en 2, con cada una de las fracciones por aparte. Lo que procedemos a hacer es simplemente sacar todo lo que no sea k. En este caso, en el primero que tenemos k al cubo sobre n a la 4, sacamos el n a la 4 como 1 sobre n a la 4, la sumatoria de k al cubo. Y aquí, pues aquí no tenemos k, así que sacamos simplemente todo lo que tenemos acá, que es 1 sobre n, que nos queda 1 sobre n, sumatoria de 1, que es lo que nos queda. Ahora, utilizando esta pequeña fórmula que tenemos acá, este pequeño formulario que podemos observar, tenemos que la sumatoria de 1 es simplemente n, que esta sumatoria de 1 nos va a dar n multiplicado por 1 sobre n, y la sumatoria de k al cubo nos va a dar esta pequeña fórmula de acá, que es n al cuadrado, n más 1 todo al cuadrado sobre 4, que lo tenemos de este lado. Multiplicamos esto de acá y podemos simplificar, que al final nos va a quedar 1. Y este n a la 4 lo podemos simplemente intercambiar con este 4, que es igual, intercambiar los dos factores ya que es una multiplicación, y nos queda un cuarto multiplicando toda esta fracción. Cancelamos esta n al cuadrado con 2 de esta n a la 4 y tenemos este resultado. Ahora, esto lo evaluamos en el límite de n tendiendo a infinito de esta sumatoria de acá, lo cual también lo podemos separar en dos límites distintos. Aquí tenemos una constante, el cual lo podemos sacar del límite, y el límite de n tendiendo a infinito de 1 simplemente va a ser 1. Ahora, podemos aplicar una regla, la cual nos dice que el límite de una división de polinomios es igual a la división de coeficientes siempre y cuando, sí y solo si, el grado del polinomio del numerador sea exactamente igual al grado del polinomio del denominador. Así que procedemos a dividir sus coeficientes 1 entre 1, que nos da simplemente 1. Entonces, el límite de n tendiendo a infinito de esta división de polinomios nos da 1. Ahora tenemos un cuarto sobre 1 menos 1. Realizamos esta multiplicación de fracciones, nos queda un cuarto menos 1. Sumamos, nos queda 1 menos 4 sobre 4, el cual es igual a menos 3 cuartos, haciendo mínimo común múltiplo y dividiendo el 4 del mínimo común múltiplo entre 4 y 1 y multiplicando entre sus numeradores. Esto ya es más sencillo, nos queda menos 3 cuartos. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que lo hayan podido entender, les haya gustado, y si les gustó, con un pulgarcito arriba nos ayudaría mucho. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.